Comenzamos aquí nuestro recorrido por el teatro a través de la historia. Si pensamos en cómo inició el teatro en la vida del hombre, tenemos que remitirnos a la humanidad en su estado más primitivo. El teatro es concebido como la más antigua de las artes porque inclusive hay datación de su aparición en las formas primitivas previas a la religión. La imitación de la naturaleza, la imitación de determinadas acciones va a ser entonces la génesis del teatro. El teatro va a surgir como imitación representativa y luego va a dar lugar a diferentes formas de ritualización. En estas formas de ritualización e inclusive en algunas formas de imitación representativa va a aparecer la danza, la música y las máscaras. De acuerdo con los estudios de la antropología, todas las razas de la humanidad practicaron algún tipo de drama en sus formas primitivas. Este hombre primitivo, el hombre cazador, dio lugar a las celebraciones rituales que fueron formas prototípicas del teatro y que están acreditadas en las pinturas rupestres. La danza fue el lenguaje primordial de este hombre primitivo en su ritualización. Entonces se considera que la danza es el primer arte teatral. Las máscaras primitivas involucraban representaciones de animales y representaciones de los antepasados de estas formas originales. Y el hechicero fue el creador original de la fórmula teatral. Aquí podemos ver formas primitivas de lo que hoy consideramos el disfraz o el vestuario para la puesta en escena. En principio vemos a un hombre primitivo de la Edad de Piedra disfrazado de ciervo para un ritual de caza, y luego podemos observar máscaras de piedra del Neolítico que cuentan con 9000 años de antigüedad. A partir de esta instancia, el teatro comienza a tomar la forma que llegaría hasta la actualidad, con su génesis en Grecia, en Judea y en Egipto, aunque hay fuentes legendarias que se rastrean hasta Babilonia, Siria, Chipre, Tracia, Creta. Los orígenes del teatro griego y del origen egipcio entonces van a estar en consonancia con el pasaje del animismo al politeísmo. Los relatos en las tumbas de los héroes van a ser significativos para la praxis teatral, estos héroes que no alcanzan un estadio divino. Aquí va a comenzar el camino hacia la representación por placer. Vamos a recordar algunos aspectos de esta época en cuanto al género dramático. En principio que hay muy poco registro de la época de esplendor, que fue el siglo V a.C., hay muy escasa y confusa información sobre la puesta en escena y solo se conservan 44 piezas teatrales. El contexto sociohistórico-cultural es el florecimiento de Atenas y como texto metateatral solo se conserva la poética de Aristóteles. Recordemos que la poética de Aristóteles además eran apuntes didácticos pensados por el filósofo que se cree estaban escindidos en dos partes, una sobre tragedia y épica, otra sobre comedia y poesía, y esta segunda parte se encuentra perdida. Una figura excepcional en esta época y no siempre tan nombrada es Tespis, que vivió en el siglo VI a.C., que en cuanto a la espectacularidad tuvo un rol preponderante, porque introdujo la figura del actor que interpelaba al coro y también fue actor y fue el primer empresario de giras. Ganó el primer premio ateniense de tragedia. Esto es importante porque en el Siglo de Oro también va a aparecer la figura del dramaturgo, que muchas veces también actúa, o el director de la compañía teatral, que también es actor y que a veces escribe. Recordamos obviamente que en la tradición grecolatina hay tres grandes trágicos que son Esquilo, Sófocles y Eurípides, y hay un cómico, Aristófanes, que también era ateniense, y en el Imperio Romano surge la pantomima, la farsa y la fábula, o sea, la comedia, de la mano de Plauto, Terencio y Séneca.
Un aspecto particular del género dramático que no debemos perder de vista es que lo debemos entender en su dualidad, como texto literario y como texto espectacular, es decir, como obra que corresponde a la literatura y como la representación de la misma a través del espectáculo. Por esto es importante tener en cuenta los espacios teatrales que se fueron desarrollando. En esta fotografía podemos observar el teatro de Epidauro, que data del siglo IV a.C. en Grecia, el característico anfiteatro semicircular con una capacidad de proyección del sonido impensada para la época y que se conserva hoy en día. Avanzando en el tiempo, encontramos aquí el Teatro Romano Aspendos, que fue construido en el periodo de Marco Aurelio alrededor del año 155 después de Cristo por el arquitecto Zenón. Se ubica en la geografía actual al sur de Turquía y así se conserva hoy en día. Vemos que es la misma base arquitectónica que el teatro semicircular griego, pero se encuentra mucho más complejizada. Se encuentra con una limitación espacial mucho más marcada y está muy sectorizada la parte del ingreso al espacio teatral. Continuando con nuestra progresión temporal, vamos a ver qué sucede en la Edad Media con el género dramático. Podemos hablar de una renovación del teatro en los altares medievales, pese a que se cree, por parte de la crítica en muchos casos, que este momento estético está asignado por una decadencia del teatro. Vamos a ver que esto es cuanto menos cuestionable. ¿Por qué se habla de decadencia? Porque desde la caída de Roma hasta el fin de la Edad Media desaparece el teatro como espacio para la representación. Entonces, esta supuesta decadencia del teatro se corresponde con el surgimiento y la difusión del cristianismo. El espacio para la representación en un comienzo de la Edad Media va a ser exclusivamente el espacio religioso. Sin embargo, puertas afuera de los templos hay otras formas teatrales. Aparecen los actores ambulantes, aparecen acróbatas, juglares, bardos, titiriteros. En la segunda mitad de la Edad Media ya se consolida el drama católico, pero hay algunos factores que van a hacer que empiece a comulgar lo religioso y lo profano. Van a aparecer las catedrales góticas en el siglo XII, vamos a encontrar ahí a Dante y a Petrarca, que van a justamente favorecer que se crucen los planos de lo religioso y lo profano y se va a trasladar el espectáculo teatral del presbiterio a la plaza. Y también vamos a considerar otros espacios donde hay manifestaciones teatrales. Los teatros antiguos, esto va a suceder en Francia y en Italia, y los viejos anfiteatros, esto va a suceder en Inglaterra. Aquí tienen la imagen de un carro inglés para espectáculos denominado Misterio. Es un carro medieval. Este modelo de carro también se traslada al resto de Europa y en España vamos a encontrar esta misma estructura, una estructura muy interesante para lo espectacular porque se utilizaba para representaciones breves de tema religioso que en España van a llamarse autos sacramentales. Sacramentales evidentemente por el tema, autos porque eran representaciones de un solo acto. Pero al estar por fuera del espacio religioso, aquí es donde se empieza a cruzar la temática profana con la temática cristiana. Los espacios teatrales, tal como los conocemos hoy en día, son teatros a la italiana. Ese teatro donde se habla de una cuarta pared, que los espectadores quedan de un lado observando y los actores sobre un tablado con cortinado. Ese teatro a la italiana viene desde el Renacimiento italiano. En el Renacimiento italiano se produjo una renovación sustancial del teatro medieval, emulando a los clásicos, evidentemente. No obstante, no dejó grandes obras ni grandes personajes. Se dice entonces que no renació el teatro como texto, pero sí renacieron los espacios teatrales
con una nueva forma que es la que nosotros conocemos hasta hoy en día. Surgen en este momento las comedias pastorales, surge la ópera que va a ser el gran representante de la época italiana, y va a aparecer el teatro de las entradas, es decir, hay mucho énfasis en la espectacularidad cuando se da la bienvenida a algún miembro de la realeza cuando llega a una ciudad. Va a aparecer el arte de la escenografía, el énfasis va a estar puesto más que en lo textual, en las puestas en escena, y aparecen grandes escenógrafos italianos con gran parafernalia en escena. También este momento va a estar signado por la manifestación que se denominó la comedia del arte. La comedia del arte es un tipo teatral muy físico, muy espectacular, con personajes estancos muy determinados. El más significativo es Arlequín, y se vincula necesariamente con un teatro público, con una manifestación que deja de ser elitista y nuclea al resto de la población. Estas imágenes son del primer teatro clásico permanente, es el Teatro Olímpico de Vicenza, que fue diseñado por Andrea Palladio, el arquitecto renacentista, en 1580. Fíjense el énfasis puesto en el ornato para la representación. Este escenario, así como lo ven, no está pensado para una representación específica, sino que de manera permanente ofrecía todo este ornato en escena, el juego con la perspectiva, el detallismo. Todavía conserva la estructura semicircular de los teatros grecolatinos clásicos, pero obviamente con un detallismo inigualable. Vamos entonces a ver qué sucede a comienzos del siglo de oro español con el teatro. Hay una serie de dramaturgos de importancia que van a escribir para la corte y se van a formar en Italia, que son Juan de la Encina, Gil Vicente, Bartolomé Torres Naharro, Juan de la Cueva. Ellos escriben para Palacio. Los espacios dentro del palacio tenían sectores específicos para las representaciones, y estos dramaturgos escriben para hacer puestas en escena interiores a palacio. Va a comenzar a distanciarse un poco de estas formas a la italiana Lope de Rueda, que va a comenzar a desarrollar lo que se llamó el teatro nacional a la española. Si ustedes ven la portada de este tomo, que es de 1567, dice: las primeras dos elegantes y graciosas comedias del excelente poeta y representante Lope de Rueda, sacadas a la luz por Juan Timoneda. Es interesante acá el doble rol al que vamos a volver una y otra vez, ¿sí? El poeta, o sea, el dramaturgo, era también representante, es decir, era también actor. Para hablar del teatro del siglo de oro, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales. En principio, la cuestión espacial, que va a determinar el subgénero dramático que se representa en cada espacio. Vamos a encontrar los carros religiosos, de los cuales ya hemos visto una imagen, donde se representaban los autos sacramentales. El segundo gran espacio teatral, que es en realidad el espacio teatral por antonomasia del siglo de oro, es el Corral de Comedias, que lo vamos a ver a continuación, un espacio donde comulgan todas las facciones sociales. Y luego tenemos el Teatro Palatino, las obras de teatro escritas para ser representadas en los espacios dramáticos dentro de palacio. Los miembros de la corte, los monarcas, los nobles en general, funcionaban como mecenas y auspiciaban ciertas obras, obviamente las que se representaban dentro de palacio, pero algunas de los corrales también, y además lo que hacían era sostener económicamente la vida del dramaturgo, tal como había ocurrido con los escritores de poesía. Si un escritor tenía un mecenas, podía tener una vida mucho más holgada y dedicarse a la escritura dramática en este caso,
Si no tenía un mecenas, tenía que encontrar otro medio de vida, sobre todo si no pertenecía a la nobleza, para poder sustentarse. Sumada entonces a la aparición de espacios teatrales específicos y la adecuación genérica a estos espacios, y además a la función social y cultural del mecenazgo, la tercera cuestión específica del Siglo de Oro que tenemos que tener en cuenta es la aparición de una poética puntual para la escritura y puesta en escena del teatro, que es el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que Lope de Vega, el gran ejecutor del llamado Teatro Nacional, publica en el año 1609. En esta poética, Lope de Vega lo que hace es explicar una nueva fórmula para el desarrollo del teatro que se va a distanciar de algunas de las preceptivas propuestas por el teatro griego en una renovación que apunta a adecuarse a la perspectiva y al gusto del público. Dentro de esta perspectiva va a resultar absolutamente innovadora la concepción de la tragicomedia, es decir, que se van a fusionar las dos máscaras del teatro clásico. Recordemos que dentro de los grandes exponentes del teatro del siglo de oro español se encuentran, sumados a Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Francisco de Rojas Zorrilla y aún algunas mujeres como Ana Caro de Mayén. Llegamos entonces al Corral de Comedias. Muchas cosas hay para decir en torno a este espacio. En principio, que solamente en 3 espacios sociales comulgaban todos los estratos de esta España del siglo XVII, siempre sectorizados, que eran la iglesia, las corridas de toros y el corral de comedias. Entonces, el teatro es un hecho social en el siglo de oro, además de ser un hecho literario. Pero tenemos que tener esto muy presente, que es lo que lo va a diferenciar del género lírico y del género dramático. En esta imagen ustedes tienen un corte transversal de lo que es el corral de comedias. Se ingresaba por el sector de la izquierda, donde ven una puerta. Los primeros corrales estaban construidos en el patio trasero de una casa, que las casas en el momento tienen una forma similar a lo que son las viejas casas coloniales que aparecen en nuestro país, que hay un patio, que luego van a ser conventillos, ¿no? Que aparece un patio central rodeado de habitaciones. Estos espacios se aprovechan, en principio, para la realización de los espectáculos teatrales. Se colocaba al final de este patio un tablado y por las habitaciones de la parte trasera ingresaban los actores que se cambiaban en estos espacios y todos los espectadores, de acuerdo a un orden social, se acomodaban en los distintos espacios del patio, de las gradas laterales y de los balcones. En paralelo al gran fenómeno del teatro italiano durante el Renacimiento y el Barroco y el teatro español en la misma época, también surge el teatro isabelino. Lo particular de este teatro en Inglaterra es que aparece como ejercicio educativo, al igual que en algunas universidades españolas, cuyo epicentro estuvo en Cambridge. Tuvo cierto contacto con el Renacimiento italiano, pero la dificultad es que muy pocas obras renacentistas inglesas fueron impresas. Es interesante que en la corte de Isabel I surge el teatro para niños por primera vez y aparece indudablemente el rol del actor profesional ya claramente escindido del dramaturgo. El primer gran dramaturgo fue Marlowe y aparece inexorablemente la figura de William Shakespeare, una figura muy misteriosa en un principio, pero que sin duda llevó a la consolidación profesional del dramaturgo. Si en Italia habíamos visto la aparición de ese teatro a la italiana que va a dar lugar a los escenarios actuales, y en España había surgido en el siglo de oro el corral de comedias,
el lugar paradigmático para la puesta en escena en Inglaterra es el teatro al modelo del Teatro del Globo, inaugurado por William Shakespeare. Vemos que es un teatro circular, es decir, que proporciona diferentes perspectivas sobre lo que sucede en el tablado y además proporciona mayor cercanía de cierto sector de los espectadores al escenario. Una particularidad del teatro inglés es que, a diferencia del español, no admitía mujeres en escena, es decir, no había participación de actrices, de manera que los hombres más jóvenes eran los que encarnaban estos roles. En lo que respecta a la historia del teatro de la Europa occidental, entonces hemos visto que en Italia, en España y en Inglaterra hubo grandes exponentes durante el Renacimiento y el Barroco. Vamos ahora a indagar lo que sucedía en Francia en el Renacimiento y en el Posrenacimiento. Durante los siglos XV y XVI hubo ciertos retrasos en el progreso teatral francés, dada la situación bélica del país y dado que había un monopolio en las salas teatrales. No obstante, este panorama comienza a cambiar paulatinamente y aparece cierta prosperidad con el cardenal Richelieu y con Luis XIV, dado que habilitan la entrada de representantes y autores italianos a Francia. A partir de aquí se va a producir un movimiento que el teatro, que era eminentemente cortesano, se va a trasladar a los espacios públicos. Si vimos que en 1600 la dramaturgia de Lope de Vega y de sus discípulos era la que era predominante en España, Shakespeare brillaba en Inglaterra, en Francia va a aparecer la figura de Haydn, que fue el primer autor popular que va a apartarse de la forma clásica. No obstante, luego van a aparecer Corneille y Racine, que van a revivir las unidades y los temas clásicos, y con su perspectiva neoclasicista también va a aparecer Molière, que va a retratar la vida contemporánea, y es interesante que en el neoclasicismo francés va a aparecer la comedia ballet, otra forma de arte escénica. En el siglo XVIII en Inglaterra se dio la llamada Restauración, signada por el puritanismo, donde hubo adaptaciones de obras sin grandes exponentes, pero sí grandes actores y muy fructíferos testimonios de la vida teatral del momento. En Alemania sí hubo grandes dramaturgos en esta época, entre ellos Schiller y Goethe, con quien se dio el concepto de la obra de arte total o la figura total, que sería la síntesis definitiva de todas las artes, más aún de la naturaleza, de la cultura, de la política, de la creación. Esta misión casi prometeica de síntesis de vida y arte y de generar así un nuevo credo y un nuevo horizonte redentor adecuado para la modernidad desbordó el contexto del romanticismo alemán y resonó aún con fuerza en el siglo XX. Volviendo al siglo XVIII, en Holanda apareció el primer teatro municipal y en Francia los enciclopedistas dieron cuenta de los males de la sociedad. Así con Voltaire apareció lo que se llamó comedia lacrimógena o comedia lacrimosa en su traducción al español, y con Diderot aparece el drama burgués. En Norteamérica se dio un desarrollo muy interesante de las salas teatrales. Durante el siglo XIX se dieron transformaciones sustanciales en todo el contexto europeo en lo que respecta al teatro. Así como fue el siglo de las revoluciones a nivel político e industrial, también hubo reacción y revolución en el nivel de la dramaturgia. Fue la primera vez que la clase media, la burguesía, asistió masivamente al teatro. Entonces el teatro debió adaptarse para este auditorio subeducado que buscaba evasión en el teatro. Las salas teatrales, los espacios, cambiaron adaptándose a este público más masivo, de modo que hubo una proliferación en la cantidad de salas y empezó el circuito de giras teatrales. Hubo mayor precisión en el vestuario, mayor precisión en la escenografía y se produjo el movimiento que transcurrió desde el clasicismo al romanticismo y al realismo.
Aparecieron grandes autores literarios dedicándose al teatro, como Víctor Hugo y Alejandro Dumas en Francia, y en España apareció la figura de José Zorrilla. Este dramaturgo se destacó por diversas composiciones, pero hay una en particular que es la de su Don Juan Tenorio, que retoma la figura del Don Juan individualizada y creada en el Siglo de Oro por Tirso de Molina, y crea una nueva obra a la manera romántica que aún hoy en día se pone en escena a comienzos de todos los meses de noviembre en España, en el Día de Todos los Muertos. Llegamos entonces al siglo XX, del cual mencionaremos la vinculación de algunas manifestaciones teatrales europeas con el realismo. Por un lado aparecen Ibsen y Björnson, dramaturgos noruegos políticamente rebeldes, que elaboraron en sus obras teatrales grandes retratos de la vida contemporánea y del carácter humano. Mientras que Ibsen tuvo un mayor análisis psicológico y un manejo de la técnica dramática destacable, Björnson, en cambio, manifestó un mayor optimismo en sus producciones. Tenemos también otro gran representante que fue Strindberg, sueco, que elaboró obras de carácter histórico que luego fueron realistas y finalmente condujeron a una interpretación simbólica de la realidad. Respecto de Rusia, tenemos el Teatro de Arte de Moscú, donde aparecen Stanislavski, Tolstoy, Chekhov, Gorky. Y en Inglaterra apareció el llamado realismo inglés de la mano de Bernard Shaw y Oscar Wilde. En España, sobre todo a principios del siglo XX, el teatro de carácter realista se vinculó con un gran lirismo cuyos principales exponentes fueron Jacinto Benavente y Federico García Lorca. Llegamos entonces al final de nuestro recorrido que es un recorte que apunta a comprender las obras que estudiaremos, pero no debemos perder de vista que hay otros ámbitos que tuvieron manifestaciones dramáticas de mucha riqueza y que no hemos abordado, por ejemplo, el teatro oriental. Hicimos un recorrido que pautó una perspectiva fundamentada en el teatro europeo porque es el que va a incidir luego en las manifestaciones teatrales que vamos a leer. Las nuevas proyecciones de fin del siglo XX tienen que ver con un nuevo arte escénico, aparecieron nuevos artefactos, nuevos espacios, nuevos directores. En Francia se dieron autores intelectuales ya desde mediados del siglo XX, apareció Sartre, Jean Anouilh. Camus abrió el teatro del absurdo. Aparece la figura insoslayable de Jarry, que fue el primer eslabón del teatro del absurdo. Luego aparece Ionesco. En Alemania ahí aparece la figura de Brecht, que fue el creador del teatro épico, también llamado teatro dialéctico. Y la Italia de posguerra va a cuestionar el realismo de la mano de Pirandello. Por último, mencionaremos que en Irlanda aparece Beckett con su experimentalismo y el teatro del absurdo. Todos estos dramaturgos, con sus particularidades y con sus diversos enfoques, son los que confluyeron en que el teatro sea concebido tal como lo hacemos hoy en día y son el puntapié inicial para comenzar a pensar las formas teatrales actuales.